Pues yo tengo en este momento el honor de platicar un poco con ustedes algunas recomendaciones. Quiero señalar que esto es una recomendación desde la postura teórica para la implementación, desde la experiencia que tenemos en el piloto, para que ustedes se puedan apropiar de esta información y tomarla, considerarla. En primer lugar, cuando se diseña una política pública, cuando se diseña un programa, esta tiene que pasar por un proceso. Primero, tenemos la identificación de un problema. Originalmente, ¿cómo llegamos al componente educativo comunitario? A partir de que se identifica una serie de problemas. Niños con rezago, muchísimas currículas, muchas formas de trabajar, algunas poco validadas, en algunos casos pobre información. Empezamos a enfrentar una serie de problemas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tratar de formular una respuesta a este problema. Generalmente, la política pública se puede dar de dos formas. Lo que se conoce la política de arriba para abajo, que en los altos mandos tienen una idea y la quieren llevar. Y la que empieza de abajo para arriba, desde el problema hacia las decisiones administrativas. Una vez que se formula una respuesta, se prueba y se toma la decisión. ¿Se debe implementar o no? ¿Bajo qué características? Y se pasa a la fase de implementación, a la fase de operar. Una vez que llegamos a esto, requerimos hacer una nueva evaluación. ¿Qué significa esto? Que constantemente tenemos que evaluar lo que tenemos. En cuestiones educativas, en cuestiones curriculares, siempre que se hace una implementación de un nuevo currículo, de los currícula que pueda tener cualquier institución, es necesario dejar una generación completa para poder hacer una evaluación completa, no solo del currículum o del piloto, sino del programa en sí mismo. Entonces hay que esperar un determinado tiempo para hacer una evaluación muy completa. Sin embargo, constantemente hay que estar evaluando. Esto, bueno, no es una creación de la nada, tiene un fundamento que es de Aguilar Villanueva, la teoría de la implementación de las políticas públicas. Entonces, nosotros tenemos que pasar en la etapa de implementación por una serie de momentos. El primero es la planeación y la organización. Necesitamos un momento previo a la implementación, donde nosotros le recomendamos tener esto muy en cuenta. Selección de personal. En cada estado, ¿qué personal va a operar? En el centro de salud, si es el encargado de estimulación, si hay un encargado de estimulación, si es la persona encargada de, van a tener sus salvedades en cada estado, en cada jurisdicción, incluso en cada clínica, van a tener que ir viendo quién es ese personal. Fechas de capacitación. ¿Cuándo ustedes van a capacitar para poder hacer la invitación? ¿Por qué jurisdicción? Tienen que tener estos elementos un poco claros. Y fechas tentativas del inicio. ¿Cuándo esperarían arrancar su primer taller? Porque esta fecha en la que yo esperaría tener mi primer taller es la que me sirve para orientar mi reclutamiento. Niños entre qué y qué edad puedo tener o en qué grupo etario voy a comenzar. Entonces, lo más importante, antes de saber cuántos niños es aproximadamente qué fechas quiero comenzar, para poder ahí tomar la decisión de en qué grupo etario voy a comenzar. A diferencia de mujeres embarazadas, para los que conocieron el proyecto, era mucho más complicado porque había que empezar en fechas muy específicas, con un grupo muy específico que se mueve mucho. En este caso tenemos un margen mayor de oportunidad, donde no necesariamente vamos a empezar con el grupo 2, de 1 a 3 meses, porque a lo mejor mi centro de salud no tiene esta cantidad de niños, voy a empezar con un grupo más grande. Entonces mi abanico de oportunidades es más amplio, puedo empezar en otro grupo etario y atender a ese grupo. Después vamos a tener la fase de capacitación. ¿Cuáles son los temas que nosotros les recomendamos para la fase de capacitación? Proceso de sensibilización. Dediquen un tiempo a su capacitación a sensibilizar a este personal, que a ellos les quede claro el por qué es importante este tema, el por qué empezar a utilizar este currículum. Si ustedes se sienten convencidos, ellos podrán estar convencidos.
Si ustedes creen que hace falta que podamos hacer algo más para conocer a profundidad ustedes el proyecto, estamos en toda la disposición. ¿Por qué? Para poder llegar a este proceso de sensibilización, de que yo esté convencido de que lo que voy a hacer con estos niños va a tener una repercusión. Después, otro elemento, no solo se enfoquen en la reproducción automática de los talleres, den algunos elementos básicos de desarrollo infantil. Cuestiones muy básicas, pero que puedan servir. ¿Qué significa las áreas del desarrollo? ¿Por qué algunos niños pueden alcanzar unos hitos antes, otros después? Pues, ¿por qué es la plasticidad cerebral? Temas que, por ejemplo, hemos repetido muchas veces y que a nuestros facilitadores les son muy importantes. En este caso, se los digo por la experiencia propia, cuando yo capacité a los facilitadores en los estados de Guanajuato, de San Luis Potosí, pasaba por este proceso. Primero los invitaba a sensibilizarse sobre desarrollo infantil, sobre su importancia, sobre el impacto, sobre las prácticas de crianza. Posteriormente trataba de darle algunos conocimientos, mi caja de herramientas que es muy limitada, pero trataba de brindárselas sobre desarrollo infantil, lo que significaba el área motora, lo que significaba el área de cognición, elementos muy básicos, pero para que ellos entendieran el manual cuando se hablaba de voy a estimular el área motor o voy a estimular personal social. Y era algo muy útil para mí. Finalmente, presentaba la estructura y la ejecución de talleres, se los presentaba, lo replicábamos, hacíamos roleplay y finalmente dedicaba la última parte de la capacitación a organizar el primer mes de trabajo. Es decir, yo al finalizar la capacitación les pedí a ellos, al inicio de la capacitación, vayan pensando como por qué fecha podrán dar un primer taller. Al final yo salía con unas fechas tentativas que ellos tenían para dar su primer taller. Entonces yo ya tenía una fecha aproximada para arrancar y tener a mis niños preparados. Supervisión y ejecución. Una vez que se empiece a implementar, podemos dar una serie de seguimientos. Cuando se habla de supervisión aquí, no se trata de una acción punitiva, coercitiva, de llegar, palomear y decir, tú estás bien, tú estás mal, tú estás bien, tú estás mal. Si nuestro objetivo en el componente educativo comunitario es la construcción de conocimientos, ¿por qué voy a llegar a ser yo punitivo con mi facilitador? A decirle que tú lo haces mal. También voy a hacer una construcción de conocimientos con él. Por eso nuestras acciones de supervisión deben ser más de un carácter de tutoría, de acompañamiento, que de punición. Vengo a decirte, oye, lo hiciste bien, podríamos mejorar esto, te recomendaría que hicieras esto, si tienes duda con esto, podemos comunicarnos. Por eso, en la parte de supervisión y ejecución, nuestra recomendación, ya tienen la fecha, ya saben con qué grupo empezar, invítenlos aproximadamente 15 días a través de todos los medios de difusión que tengan en el centro de salud, carteles, llamadas, carta, invitación personal cuando vayan al centro de salud, voceo dependiendo de las comunidades, ya ven que hay comunidades donde se ocupa mucho el voceo, el bocinazo, los elementos que estén disponibles para informar qué podemos y cuándo van a empezar estos talleres. Como les comenté el día de ayer y ustedes lo sintieron, el primer taller es el más complicado. Yo, facilitador, si nunca he dado un taller, tal vez… Perdón, tuvimos una regresión en el tiempo, creo que hay un hoyo negro, disculpen. Entonces, vamos a tener el taller 1, bueno, nuestro primer taller que es el más complicado. Si yo, facilitador, tampoco he dado un taller de ningún otro tipo, va a ser muy complicado, voy a estar muy temeroso. Nuestra recomendación es, traten de dar acompañamiento en los primeros talleres. Una vez que ustedes notan que el facilitador logra cierto dominio, ya lo pueden soltar. Pero si el primer taller, a lo mejor traten de darle apoyo, sobre todo su primer taller, tanto de ustedes como de ese facilitador. Si es un facilitador que da otros talleres, que ya tiene mucha habilidad, quizás no se tengan tanto que preocupar por darle ese acompañamiento inicial, pero sí aquellos que nunca han dado talleres, que es la primera vez o que trabajaban la estimulación de manera muy individualizada, quizás son los que les recomendamos darles este primer acercamiento. Posteriormente, ustedes se van a dar cuenta quiénes requieren esta acción de tutoría, pero nunca deja de haber medios de comunicación.
Yo al final soy un facilitador, tengo un acervo de conocimientos, yo en mi caso también estoy siendo ahorita un facilitador, pero si hay algún conocimiento que yo no tengo, por ejemplo, médico, puedo consultar a la persona que es especialista. En este caso, ¿quiénes son los especialistas en desarrollo infantil? Ustedes. ¿Quiénes son los que tienen ese dominio? Ustedes. Mi facilitador, si le preguntan algo que desconoce, está en la libertad de decir, ¿sabes qué? En este momento yo no lo sé. Puedo preguntarlo y se puede acercar con el personal especializado y decirle, oye, tengo esta duda. ¿Por qué es importante el gateo para el proceso de aprendizaje? Por poner un ejemplo. Entonces, si quizás se puede acercar a ustedes y ustedes darle una respuesta. Entonces, finalmente tenemos una comunicación de dos vías y es parte del ejercicio de supervisión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una acción de tutoría, de acompañamiento. Ahora, siempre que se va a implementar una política, un programa, hay una serie de retos que ya están incluso teóricamente definidos a partir de la experiencia, lo que se llama teoría sustentada, de qué pasa con la política pública. Primero, la magnitud del cambio requerido. Entre más grande sea un cambio, mayor resistencia hay. Si es un cambio que vamos a hacer muy, muy grande, va a ser muy complicado. Si es un cambio muy pequeño, hay una menor resistencia. Incluso es más fácil de aceptar. Entonces, siempre vamos a tener cuidado al momento de implementar en nuestros estados, en nuestras jurisdicciones, empezar donde la magnitud del cambio sea menor. Grado de consenso en torno a las metas y objetivos. Yo puedo, de una manera muy general, plantearme un objetivo de lograr 5,000 talleres. Quizás mi facilitador no tiene la capacidad para lograr esos 5,000 talleres. Tiene que haber un consenso entre las partes, entre los actores políticos. En este caso empezamos a notar el consenso entre dos grandes instituciones encargadas de todo esto, empiezan a tener un consenso y empiezan a actuar de manera coordinada. Otros 3 elementos. Esto es muy importante. Los operativos desconocen qué se requiere de ellos por objetivos inciertos o incompatibles con sus capacidades. Entonces vamos a ir definiendo también nuestros objetivos en base a nuestra capacidad material, nuestra capacidad técnica y nuestra capacidad operativa. Si tengo un centro de salud donde solamente tengo, por poner un ejemplo, 10 niños, pues va a ser muy difícil que pueda tener 15 grupos. Tendría ni siquiera haciendo un grupo por niño. Entonces, dependeré mucho de ciertas condiciones. Otra cuestión, los recursos no son suficientes para la tarea. No tengo recursos suficientes para atender todos, para empezar. Y finalmente, los operativos carecen de conocimientos, habilidades o tecnologías. Si se fijan, mucho de la capacitación que les recomendé está en marco a esto, sensibilizar al personal y darle los conocimientos para que puedan tomar las mejores decisiones ya en campo. Entonces vamos a tener una serie de elementos problemáticos que vamos a encontrar. Casi todos ustedes me van a decir, sí, yo voy a enfrentar estos problemas en tal situación, en mayor o menor medida apegado a esto. Si alguien también quiere la referencia, este es de un estudio de Rein y Rabinovitz en 2007. Ahora, no sé si alguien ha escuchado la expresión ¿cómo estirar la cobija en política pública? ¿Nunca habían escuchado la expresión estirar la cobija? Ok, en el diseño de políticas públicas, desde la concepción social, estirar la cobija significa que tengo un presupuesto. Tengo un presupuesto bastante limitado, es mi cobija. No alcanza para cubrir en este momento todo el cuerpo. ¿Cómo puedo estirar la cobija? Tengo una cobija cortita, hace frío. ¿Cómo optimizo el uso de mi cobija? ¿La doblo? ¿La pongo solo sobre el pecho? ¿Qué es lo que voy a hacer para hacer eficiente esta cobija? Vean ustedes, por ejemplo, en el piloto, como lo señalábamos, tenemos espacios muy marcados donde se pueden realizar las actividades. Tenemos este centro de salud que tiene un aula especial y aquí tenemos un centro de salud donde tenían que trabajar afuera. ¿Cómo estiro la cobija? ¿Cómo logro llevar este programa ante situaciones tan contradictorias en un mismo estado, en una misma jurisdicción, en un país tan diverso como el nuestro? Bueno, nosotros observamos y creemos que vamos a encontrar estos 3 tipos de modelos que están operando en los centros de salud.
Los centros de salud donde operó el SECPRADI para el grupo 1, es decir, para mujeres embarazadas. La mayoría de estos grupos ya están finalizando o ya han finalizado y actualmente ya son niños entre 3, 4, 5 meses, que después de los procesos electorales y de cambios en política, vamos a poder encontrar entre 1 a 7 meses. Entonces ya tenemos ahí grupos formados bien establecidos. Tenemos un modelo donde existen centros de salud con programas de estimulación, tienen una estructura formada, tienen ya grupos de estimulación, tienen elementos ya muy formados que podemos empezar a trabajar. Y finalmente tenemos los más complicados, esos centros de salud que no tienen un programa formal, no tienen una estructura para estimulación, no tienen materiales, no tienen a lo mejor personal capacitado y no tenemos mucha información de lo que ocurre en ellos. En estos finalmente ustedes disponen de cierta información para sus informes, de la recolección que tienen en sus sistemas de datos, tanto federales como estatales, como personales. Entonces, de estos vamos a tener un poco más de información. Sin embargo, de estos estamos un poco más reducidos. Entonces, les voy a dar una serie de momentos en cada uno de los modelos. ¿Qué va a pasar o cómo pueden ustedes empezar a trabajar? Ojo, porque estoy hablando solo por centro de salud. Voy a empezar a trabajar en un centro de salud. En un centro de salud donde operó el SECPRADI con mujeres embarazadas con el grupo 1. Voy a darle continuidad a los grupos formados. ¿Por qué es tan importante y por qué empiezo por aquí? Porque es donde requiero menor magnitud de cambio. Mi facilitador ya está formado en la estructura, ya conoce las 5 etapas, sabe cómo trabajarlo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar continuidad a los grupos, dependiendo de cómo los empecé. Ahora, ¿puedo incorporar niños que no asistieron a mujeres embarazadas en esta nueva etapa? Sí. En este caso puedo ampliar mi margen. En mujeres embarazadas es muy reducido, porque no le puedo dar un taller, en el cuarto taller a una mujer embarazada que ya no tiene un embarazo, sino que ya nació el niño. Es muy reducido el tiempo, aquí tengo un espacio mayor. Siempre mis rangos de edad para mis niños van a estar entre 1 mes y medio para abajo, excepto en el primer grupo porque significaría un no nacido, y 1 mes y medio para arriba. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Yo ya tengo mi grupo de mujeres embarazadas, por todo este proceso de cambio voy a empezarlo alrededor de los 6 meses. Entonces me queda muy claro que este grupo etario va a empezar en este grupo, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 meses. Pero puedo incorporar también niños con un rango de edad más o menos 1 mes, es decir, que estén entre 7 meses y medio o que estén entre 4 meses y medio. Porque al momento de que yo arranque mi taller, van a estar por diferencia aproximadamente de 1 mes. Una pregunta que he escuchado mucho, ¿qué pasa si yo tengo un grupo y tengo un niño que tiene ya en el último taller, que estaremos hablando de los 9 meses, uno tiene 8 meses y el otro ya tiene 10 meses? ¿A uno le tengo que dar el siguiente grupo etario y el otro tengo que darle el grupo etario anterior? No, pertenecen al mismo grupo, les doy las mismas actividades. A diferencia, por ejemplo, de prueba EDI, que si el niño ya rebasó por un día la edad, ya le tengo que aplicar el siguiente grupo, en este caso no. ¿Por qué? Porque las actividades están diseñadas para la media de edad de ese grupo. Entonces, si un solo niño de mi grupo ya rebasó el grupo etario, no hay mayor problema, le puedo seguir dando las actividades porque el siguiente taller o en los siguientes 2 ya estamos en las actividades del siguiente grupo etario. Estamos en la media que nos pertenece a todo el grupo. Entonces no tengo mayor problema, puedo integrar a estos niños. ¿Por qué? Porque los grupos de mujeres embarazadas están muy pegaditos, vienen juntitos. Pero en cambio, ¿cómo incorporo otros niños? Bueno, tengo este margen de acción de más o menos 1 mes. Pueden incorporar niños hasta 1 mes y medio más grandes y hasta 1 mes y medio más chicos. Y van a estar en la media de edad. Algunos van a estar un poquito más chicos, otros un poquito más grandes. Y vamos a ir avanzando paulatinamente. Entonces, no se preocupen. Si un niño ya rebasó el grupo etario, ya cumplió 9 meses un día y era mi último taller, entonces ¿ya no le puedo dar este taller? Sí, se lo puedo dar. No tengo mayor problema. Y darles seguimiento. Si están a los 6 meses, pues entonces todavía les van a tocar 24 meses más de intervención. Después, en este mismo centro de salud, conforme pase el tiempo y mis
recursos me lo permitan, voy a pasar a una segunda fase. Voy a tratar de agrupar a los niños que estén en el grupo de edad 8, es decir, que tengan 24 meses más menos mes y medio. ¿Por qué les recomendamos empezar a checar en estos lugares este grupo de edad? Porque es el grupo que ya está de salida del SECPRADE. Es la última parte, los que posiblemente no van a alcanzar cobija. Entonces les podemos dar un poco de atención prioritaria para darles, aunque sea 1 año o 6 meses de intervención y poderlos atender. ¿Por qué? Porque los que vienen más atrás en un momento los tomaremos y ya les podrá tocar un pedacito de la cobija. Mientras tanto, estos ya están prácticamente saliendo y no los puedo atender. Entonces, si ya tengo un grupo formado, voy a ver si puedo formar un grupo de 8, del grupo 8. Si no tengo niños en ese rango de edad, vemos qué ocurre. Pero si tengo un grupo que puedo formar, le doy atención, lo inicio y le doy seguimiento. Siempre y cuando mis recursos materiales, personales y de infraestructura me lo permitan. Puedo llevar los lunes, por poner el ejemplo, mi grupo que venía de mujeres embarazadas y a lo mejor los miércoles incorporar esto. Pero depende de mis recursos materiales, de infraestructura y de personal. Y vamos a tener una tercera fase, si mi centro de salud es muy grande, si tengo la capacidad, si a lo mejor puedo tener 2, 3 facilitadores o a lo mejor un solo facilitador para todo lo de estimulación. Voy a renovar el grupo de mujeres embarazadas, actualizo la información y le doy seguimiento a los talleres. ¿Por qué? Porque una vez que nazcan estos niños, los tomamos todos y pasan por todo el proceso. Serán como nuestras 3 fases en las que se estarían renovando constantemente nuestros grupos. ¿Qué ocurre con la carga de trabajo? En la fase 1 vamos a tener una carga de trabajo aproximada de 2 horas al mes. Si ya está operando el SECPRADE, no es una nueva carga de trabajo. Siguen siendo las mismas horas, pero empieza a tener, 1 hora más, pero ya está habituado al trabajo del taller. Para la fase 2, dependiendo del tiempo y de mi personal, este personal va a tener una carga de 4 horas, y si llegamos hasta la tercera fase va a ser una carga de 5 horas al mes. Para que ustedes lo consideren sobre el personal que puede colaborar y la carga que representaría. Nuestra primera etapa va a ser la fase 1. ¿Qué pasa con un centro de salud donde había algún programa de estimulación que no era necesariamente el SECPRADE? Nos conviene, con la información que tengamos disponible en ese centro de salud, ordenar por los grupos de edad que estén formados. Recuerden que nosotros tenemos grupos etarios muy marcados. Después, si había algún niño en ese mismo centro de salud que está en el rango de edad del grupo que voy a comenzar, lo puedo incorporar y le doy seguimiento. Es decir, voy a aprovechar la estructura que ya existen de grupos de estimulación para integrarlos y continuar trabajando con ellos. Pero no se trata de llegar, destruir y hay que volver a hacer los grupos. No, puedo aprovechar mi estructura. Recuerden, para implementar un programa donde menor magnitud de cambio me represente. Si se fijan, he venido de donde era mínimo el cambio a donde se requiere un poquitín más de cambio. Si este mismo centro de salud me permite su infraestructura, me permite su personal, me permite en todas sus condiciones abrir un grupo 8, voy a reclutar también, ver cuántos niños tengo registrados en ese centro de salud que están en este rango de edad y le doy seguimiento a los talleres. Estoy dando posibilidad a que los que ya están de salida los atiendo y los que están en otros grupos de edad, poco a poco los voy a ir incorporando o los voy a ir atendiendo en grupos de su edad. Y finalmente, una tercera fase que sería renovar el grupo de mujeres embarazadas, empezarlo a formar, actualizar la información y dar seguimiento a los talleres. A los 4 meses ya voy a tener a un recién nacido, al mes ya voy a poder empezar mi siguiente grupo de talleres y atender a mi población. Si se fijan, estamos tratando de estirar la cobija lo más posible. ¿Qué representa en estos centros de salud? Pues si ya trabajaban con talleres, no van a hacer más cargas de horas, pero en la primera fase representa 2 horas al mes dedicadas al SECPRADE en promedio. En una fase 2 representarían 4 horas de trabajo y en una fase 3 al menos 5 horas más de trabajo. Pero eso ya dependerá del tiempo, no de manera inmediata vamos a implementar las 3 fases, puede que nos tardemos
más tiempo en cada una de estas fases. No es algo de acción inmediata, es una planificación en corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasa en los centros donde no hay información, donde no tengo programas formales de estimulación, donde tal vez trabajaba con el folleto de UNICEF, la poca información que tenía, que eran mis únicas formas de acción? Vamos a tratar de censar la información de los niños a través de los sistemas de información que tengamos disponibles, ver cuántos niños hay registrados, sus fechas, agrupar estos niños en los rangos de edad. Preferentemente vamos a tratar de atender nuevamente al grupo 8, a los que están entre los 24 meses. Si no tengo niños en ese grupo de edad, en un centro de salud, por poner un ejemplo, a lo mejor solo es uno, no puedo iniciar mi grupo como tal, puedo agrupar dando al grupo etario que tenga más niños la prioridad. A lo mejor en un centro de salud específico tengo más niños entre 12 a 18 meses, entre que serían 10 meses y medio a 13 meses y medio es donde tengo mi mayor grupo de edad, pues voy a empezar con ese grupo, porque posiblemente no pueda empezar con el grupo 8 o con el grupo 1. Depende mucho de, en el centro de salud, cuántos niños tengo, en qué rango de edad. Doy inicio y seguimiento. La segunda fase, si iniciamos con grupo 8, pues atender al siguiente grupo donde haya más niños. Si no empecé con grupo 8 y empecé con otro grupo, pues le voy a dar prioridad al segundo grupo que tenga más niños. Los agrupo, doy inicio y seguimiento. En nuestra tercera fase, nuevamente renovar y formar, si a lo mejor no ha tenido nada, formar mi grupo de mujeres embarazadas, actualizar la información, dar inicio y seguimiento. Si se fijan, estamos tratando de cubrir los que están de la salida, los que están al principio y los que están en medio, de una forma donde pueda atender más con los mejores recursos y poco a poco ir ampliando esta cobija y lograr atender a más niños. ¿Qué representa? Esta a lo mejor sí puede ser una carga directa de trabajo porque yo no lo tenía en mi centro de salud. Son 2 horas en una primera fase, 4 horas en la segunda fase y 5 horas en la siguiente fase. A lo mejor voy a hacer una aclaración para evitar un error. Solo en la primera fase son 2 horas si solo me encuentro en la primera fase con un grupo. Si ya tengo un segundo grupo operando, es cuando representa 4 horas en total, no que vayan a ser las 2 horas anteriores más 4 horas nuevas. ¿Ok? Son 4 horas directas. Al final son 5 horas al mes. Todas estas son horas mes. ¿Cómo pueden expandir? Si se fijan, ahorita hablé de un solo centro de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, la teoría, según Santana y Sandoval, nos habla de 3 modelos de expansión. La expansión concéntrica, la expansión policentros y la expansión dispersa. Las voy a ir detallando. Voy a hablar de la expansión dispersa, algo que no es recomendado, que es lanzar el programa en los centros de salud que se pueda, sin ningún control. Si se fijan, es lo que nos puede pasar, así como una pequeña serie de puntos rojos que empiezan a prender y a ver qué ocurre. No es la versión más recomendada realmente, existe, es una forma en la que se han expandido proyectos, pero no es lo que les recomendamos realizar. Se los comento porque es parte de la teoría que existe. ¿Cómo recomendaríamos, cómo es que hemos visto nosotros en base a nuestra experiencia, que forma o se mejora la expansión? A través de la concéntrica. Voy a empezar por una jurisdicción, por un centro de salud. ¿Por cuál? Por donde está mi adscripción. Creo que la mayoría están adscritos en las capitales, pero no sé si hay algún caso particular donde a lo mejor su centro de adscripción es otro. Entonces, yo como jurisdiccional, como estatal, tengo un lugar donde empiezo a trabajar, donde requiero movimiento. Entonces voy a empezar por ese lugar, por el que me queda más cercano a mí, para empezar a tener un mayor control. Voy a empezar por su centro de salud más grande o más importante, en el que tengo más información, en el que tengo más recursos. Una vez que he completado esa jurisdicción, puedo empezar por la jurisdicción más cercana, después por otra jurisdicción, después por otra, después por otra y después por otra. Y entonces tengo un modelo mucho más cubierto. Empecé del centro, controlé lo que tenía. En este caso, imaginen que yo empiezo a partir de aquí. Estos son mis centros de salud. Ahora, ¿me convendrá irme hasta allá? No, me conviene empezar aquí, 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 aquí,
aquí, aquí, me voy expandiendo poco a poco. Esta es una forma muy controlada, muy ordenada de empezar a implementar, de ir vigilando. Entonces no requiere un gran esfuerzo, porque a lo mejor si yo estoy en un estado con una orografía tan grande, tan complicada como Oaxaca o Chiapas, pues aquí estoy en la capital y me toca trasladarme a, no sé cuál sea el municipio más lejano de Oaxaca, Juriquilla, creo. Pinotepa. Ok, entonces ¿cuánto me toma? ¿8 horas? 12 horas. ¿Cuánto me implica a mí poder ir a apoyar a esa persona en su primer taller? Entonces mejor controlo esta jurisdicción y ya cuando me toque ir hasta Pinotepa, tengo mucho más controlado mi expansión del modelo. ¿Qué se recomienda para la supervisión? ¿Qué acciones observar? Bueno, ustedes saben que como encargados de esta parte tienen una serie de tareas pedagógicas. ¿En qué consisten? Capacitación, capacitación, capacitación. Tareas operativas. Llevar toda la parte de que empiecen los talleres, disculpen, que empiecen los talleres, que se estén llevando a cabo, registrar información de otras actividades, de las pruebas EDI, de muchas cuestiones que tienen que ustedes llevar. Y finalmente tenemos toda la parte administrativa, la gestión de recursos, la gestión del personal, una serie de tareas que ustedes tienen presentes. Entonces, cuando ustedes supervisen un taller, les toca hacer la supervisión en general de ese centro de salud, ahí pueden ustedes programarse mucho cuando a lo mejor van a hacer una supervisión EDI, ver que sea programado también con la supervisión de un taller, entonces pueden aprovechar la visita de ese centro de salud y evaluar muchas cosas a la vez. En asistencia, ¿qué recomendamos? La distancia entre asistentes programados. Si yo tengo en un centro de salud 10 personas para ese primer grupo y solo está asistiendo 1, 2, tengo que ver. Entonces tengo que checar cuántos tengo programados para asistir, cuántos están presentes, cuánto está durando el taller. Si está durando 15 minutos, algo no está funcionando. Si está durando 3 horas, algo no está funcionando. Entonces tengo que estar en este promedio entre la hora, hora y media, 45 minutos, más o menos. Pero si estoy abajo de esto o arriba de esto, hay algo fuera del orden. Y el grupo, que realmente si yo ya sabía que iban a empezar a trabajar con el grupo 2 y de repente estoy viendo actividades del grupo 8, pues algo no está funcionando. Hay algo que no se está llevando de manera adecuada. Lo siguiente tiene que ver con infraestructura. Observar si el lugar donde estoy trabajando está limpio, está iluminado, es un lugar seguro para realizar las actividades, si contaba con materiales, si estaba accesible, si estaba disponible. Y los temas de estructura del taller, que están las 5 etapas, que realmente se realizó la bienvenida, que se dio la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y el cierre, que se trabajó el tema que se dijo en el taller. Por ejemplo, si era una práctica de crianza de higiene del sueño, no se metieron temas de, la importancia de cocinar sin sal, a lo mejor porque no estaba relacionado, que se brindó la atención a todos los asistentes, que se resolvieron dudas o si quedó alguna duda, incluso cuando vaya, ¿ha tenido duda tus participantes? Sí tienen duda de esto y la verdad no sé cómo responderles. Ok, esto es por esto, esto y esto. Y finalmente, ver los materiales que están disponibles, si están utilizando materiales informales, bien elaborados, materiales que pueden estar en riesgo, por ejemplo, lo que hace un rato platicábamos de qué materiales son más peligrosos, qué materiales podemos ocupar y dar recomendaciones. Entonces, para que ustedes puedan evaluar esto, para los psicólogos quizás es muy simple, para los médicos a lo mejor es un poquito más complicado esto, existe una escala o taxonomía de Bloom, que son los niveles de logro que yo tengo, los niveles de aprendizaje en diferentes temas. Después esto fue revisado por Anderson y Carver y es un ordenamiento cognitivo de cómo logro yo algo. Yo ya tengo mi manual, yo ya sé hacer mis talleres. Eso significa que voy a tener varios niveles. El más básico es reconocer. Cuando ustedes evalúen a un facilitador, vean si está en este nivel. Reconoce, es decir, que con mucho apoyo, con ayuda, puede ejecutar los talleres. ¿Recuerdas cómo es el taller? Ah, sí,
son 5 etapas. Ah, muy bien. Comprender significa que le da sentido y ordenamiento, que él solo con ver el icono ya sabe lo que tiene que hacer. No necesito recordarle que el icono del signo de interrogación significa ver que hay dudas. O sea, hay una casita, insistir en que se haga en casa y ver cómo hacerlo en casa. Aplicar, este es el nivel esperado. Esto es lo que vamos a lograr con nuestros facilitadores después de 2 o 3 talleres. No requiere apoyo. Toma el manual, sabe lo que tiene que hacer, lo hace sin mayor problema. Aplica directamente. Lleva un proceso bien ordenado en todas sus partes. El siguiente nivel de logro que se puede conseguir es el de analizar. Cuando esta persona te dice, ya empecé mi etapa 1, ya di la bienvenida, ya di mi primera actividad, ya di la actividad 2, sigue la actividad 3 y en el cierre les voy a recordar esto. Tiene muy segmentado y entiende cada parte, que incluso, como platicamos ayer, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te toca hoy? Ah, pues hoy me toca el taller 27, entonces tengo una práctica de crianza del grupo etario y aparte son 2 actividades de estimulación. Me queda súper claro que esta persona ya está en el nivel analítico. Evaluar. Esta persona se acerca al final y te dice, qué buen taller tuvimos hoy. Estuvimos bien, cumplimos con las etapas, hubo una buena retroalimentación. O te dice, no me fue bien, creo que hoy mi grupo estuvo muy tímido, les faltó esto. Ustedes se van a dar cuenta que ella es capaz de evaluar su trabajo. Y el nivel creativo. Puede ser capaz de aportar, de crear. El ejemplo más claro son los materiales. Ustedes acaban de vivir este proceso. Reconocían el material, se les brindó, lo vieron, tenían una idea de a lo mejor cómo iba a funcionar, pasamos a los talleres, comprendieron lo que significaba cada material, empezaron a dar significados, lo aplicaron y cuando empezó la plática del doctor Vargas, empezaron tanto a analizar, a evaluar y a crear, a decir, ese material me convence, ese lo podría mejorar así, ese lo puedo hacer en mi centro de salud así, ese en mi estado lo podemos hacer con palma, me sorprendió. Entonces vean ustedes cómo fueron ustedes también pasando de este nivel del reconocimiento en un par de días al nivel de creación. ¿Qué tienen que checar? ¿Qué hay que dominar? La estructura del programa, las 5 fases. Perdón, la estructura del programa, la cantidad de talleres que voy a dar, el orden en el que van. La estructura del taller, las 5 fases, los materiales, para qué y cómo se ocupan, los contenidos curriculares, las prácticas de crianza y finalmente mis técnicas de capacitación. Cuando hablamos de técnicas de capacitación es el cómo yo me acerco a ustedes, ya sea que lo haga de una manera muy sencilla, muy aburrida, muy monótona o trato de integrarlos y creo dinámicas de trabajo. Por mi parte, esto es todo. Cedo la palabra a las autoridades.